Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y en esta oportunidad les quería hablar de qué es la curva de oxihemoglobina, la curva de saturación de hemoglobina, del efecto Bohr, del efecto Haldane, y en el cierre vamos a hablar de cómo es el aporte, cómo se controla el aporte de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, ¿qué es la curva de oxihemoglobina? Fíjense, en el eje horizontal tenemos la presión de oxígeno en milímetros de mercurio y en el eje vertical el porcentaje de saturación de hemoglobina con oxígeno. Y la curva esta tiene una forma de S, una forma sigmoidea, ¿no? Eso lo que nos indica es que no solo la saturación de hemoglobina depende de la presión parcial de oxígeno. Esa curva tiene dos fases, digamos, la fase de asociación, que es la que se produce a nivel de los pulmones, ¿no? Donde la pendiente o la inclinación de la curva es realmente muy pobre, o sea, un cambio grande de presión modifica muy poco el porcentaje de saturación. Y después hay una parte que se llama fase de disociación, que en este caso la inclinación o la pendiente de la curva es mucho más empinada, mucho más marcada. Esto podría ser lo que pasa, por ejemplo, a nivel de los tejidos. O sea, acá sí, un cambio leve de presión arterial de oxígeno genera un cambio muy grande de saturación en la hemoglobina. Y un dato interesante es este de la P50, que es la presión 50, ¿no? Que ahí marca alrededor de, o sea, el 50% de la hemoglobina se satura con una presión de alrededor de 27 milímetros de mercurio. Esta P50, ¿qué nos dice? La concentración de oxígeno a la que se satura el 50% de la hemoglobina, ¿no? Entonces, a una presión de 27 milímetros de mercurio, el 50% de la hemoglobina está saturada. Entonces, ¿qué nos dice esta P50 de la curva de oxihemoglobina? Que con 27 milímetros de mercurio se satura la mitad de la hemoglobina disponible. Entonces fíjense, la curva verde, esta que está desplazada a la derecha, tiene una P50 mayor de 30 milímetros de mercurio. O sea, se requiere una presión de oxígeno mayor para saturar el 50% de la hemoglobina disponible. Esto lo que nos dice es que esa P50, que es entonces es una medida, un indicador de la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Cuanto mayor es la P50, menos afinidad tiene la hemoglobina por el oxígeno. Cuanto menor es la P50, más afinidad tiene la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ¿de qué factores depende la saturación de hemoglobina con oxígeno? ¿Ah? Y acá entra en juego el famoso efecto Bohr. ¿Ah? Entonces, ese porcentaje de saturación de hemoglobina con oxígeno, por un lado depende de la presión de oxígeno. Fíjense que hay un signo positivo, entonces a mayor presión de oxígeno, mayor porcentaje de saturación de la hemoglobina. Pero como la curva es sigmoidea, depende de otras cosas, no es lineal. Si fuese lineal dependería solo de la presión de oxígeno, pero acá lo que nos dice es que hay otros factores que intervienen. ¿Y cuáles son esos otros factores? Por ejemplo, la presión de dióxido de carbono, que tiene un signo negativo, entonces a mayor presión de dióxido de carbono, menor porcentaje de saturación. De la concentración de hidrogeniones, que también tiene un efecto negativo. De la temperatura corporal, ¿no? A mayor temperatura corporal, menor saturación de la hemoglobina. Y de la concentración de 2,3-difosfoglicerato, que también a mayor concentración de 2,3-difosfoglicerato, que es un intermediario del metabolismo, menor porcentaje de saturación de la hemoglobina. Ese efecto Bohr, ¿qué nos dice? Que a mayor concentración de hidrogeniones o a mayor acidez, disminuye el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Dicho de otra manera, la acidez modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ese aumento en la acidez
ese aumento en la concentración de hidrogeniones, lo que hace es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces la curva se desplaza hacia la derecha. Esto es lo que nos decía Bohr, entonces, el efecto Bohr. Si aumenta la concentración de hidrogeniones, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Es, podríamos decir, un mecanismo antihipóxico. Lo describió en 1904 Bohr. Bohr es el padre del que describió el átomo. De una familia interesante. ¿Qué son entonces los desplazamientos de la curva de oxihemoglobina? La curva roja era la curva normal, la curva verde, que era la que se producía entonces cuando había aumento de la presión arterial de dióxido de carbono, de hidrogeniones, cuando aumentaba la temperatura o cuando se concentraba el 2,3-difosfoglicerато. Eso es lo que se conoce como desplazamiento hacia la derecha, por lo que les había dicho hoy. En ese caso la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es menor, se tiene una P50 mayor. Entonces, el aumento o la producción o el acúmulo de dióxido de carbono en los tejidos induce acidosis, y esa acidosis hace que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y que lo entregue a los tejidos. La curva que está en amarillo más hacia la izquierda es la que se produce cuando hay menor presión parcial de dióxido de carbono, cuando la concentración de hidrogeniones disminuye, cuando la temperatura corporal es inferior y cuando hay poco 2,3-difosfoglicerato. Entonces, en ese caso la P50 es menor, o sea, con menos concentración con menos presión de oxígeno se satura el 50% de la hemoglobina. Eso podría ser lo que sucede a nivel pulmonar, por ejemplo. Esa curva amarilla está desplazada a la izquierda, o sea, ahí hay más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ese entonces se conoce como desplazamiento a la izquierda. El otro efecto interesante es el efecto Haldane. En este tienen, fíjense, en el eje horizontal la presión de CO2 y en el eje vertical, en el de la Y, la concentración de dióxido de carbono en porcentaje. En la sangre venosa mixta, entonces, con una presión de CO2 de 46, tenemos más o menos 52% de dióxido de carbono. Una vez que se oxigena esa sangre, deberíamos tener 40. Al tener 40 milímetros de mercurio de CO2, deberíamos tener un 50% de volumen de CO2. Y sin embargo, lo que sucede es que en la sangre arterial, en vez de 50, hay 48% de dióxido de carbono. Entonces esa diferencia de 50 a 48 es la que se explica con el efecto Haldane, que ahora vamos a ver cómo se produce. Y este efecto Haldane es un mecanismo antihipercápnico, o sea, antiacúmulo de dióxido de carbono. Entonces, una manera de explicar el efecto Haldane sería con esta ecuación. Fíjense que el dióxido de carbono se combina con el agua, produce ácido carbónico y se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, la hemoglobina desoxigenada se transforma en un ácido menos débil y capta protones o capta hidrogeniones. Al hacer eso, ¿qué hace? Cede oxígeno, ¿no? Entonces, cuando cede oxígeno se transforma en una hemoglobina que es menos, o sea, sigue siendo débil, pero es todavía más débil, y entonces capta protones. Esa curva o esta ecuación se desplaza entonces hacia la derecha. Al captar hidrogeniones en los tejidos se desplaza hacia la derecha y buena parte de ese dióxido de carbono lo va a transportar como bicarbonato. Cuando la hemoglobina se oxigena a nivel de los pulmones, ¿qué hace? Se transforma en un ácido que es menos débil, entonces cede protones. Al ceder protones, la oxihemoglobina, esos protones se combinan con el bicarbonato, forman ácido carbónico, dióxido de carbono y agua. Entonces esta ecuación se desplaza hacia la izquierda, o sea, hacia el dióxido de carbono y el agua a nivel de los pulmones.
Esa sería entonces la manera de explicar el efecto Haldane, que es ni más ni menos el efecto que tiene el oxígeno sobre el transporte de carbaminohemoglobina, ¿tá? Sobre el transporte de hidrógeno y de dióxido de carbono en la hemoglobina. Entonces, ¿qué factores determinan la saturación o el transporte de dióxido de carbono en la hemoglobina? Por un lado, la presión de dióxido de carbono. A mayor presión de dióxido de carbono, más porcentaje se va a transportar como carbaminohemoglobina. Pero después, por otro lado, tenemos el efecto antagónico de la presión de oxígeno. A medida que aumenta la presión de oxígeno, acuérdense que la hemoglobina se oxigena y disminuye el transporte de dióxido de carbono por la hemoglobina. Y ese es el efecto Haldane. Por último, para ir cerrando, les quería comentar algo de qué factores depende la presión de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, esa masa de oxígeno tisular es la que va a dar la presión de oxígeno a nivel de los tejidos. Y eso va a depender, por un lado, del aporte de oxígeno que hay a nivel de los tejidos con la irrigación, y por otro lado, con el consumo de oxígeno, que dependía en definitiva de la actividad metabólica de cada tejido. Entonces, el consumo de oxígeno depende de la actividad metabólica y el aporte de oxígeno depende del trabajo en conjunto que hacen el aparato cardiovascular y el sistema respiratorio. Entonces vamos a ver cómo se controla el aporte de oxígeno a los tejidos. Habíamos dicho que la tasa metabólica entonces hacía que disminuya la presión de oxígeno tisular y que aumente la presión de dióxido de carbono a nivel de los tejidos. Eso hace que el flujo sanguíneo a nivel de los tejidos aumente. Eso es lo que se conoce como autorregulación del flujo, y una de las teorías que lo explica es la teoría metabólica, en la que los metabolitos son vasodilatadores. Ahora, si hacemos la sumatoria de todos los flujos locales, obtenemos el retorno venoso, ¿tá? Era la cantidad de sangre que retornaba a la aurícula por minuto. Entonces, si aumentan los flujos locales, va a aumentar también el retorno venoso. Ese retorno venoso hace que aumente el gasto cardíaco. Más cantidad de sangre le llega al corazón, más cantidad el corazón impulsa. Y eso lo establece la ley de Starling del corazón. Entonces, la parte cardiovascular aumenta el aporte de oxígeno a los tejidos de esa manera. Ahora vamos a ver qué sucede con la parte respiratoria. Ese aumento de PCO2 estimula el centro respiratorio, y el centro respiratorio lo que hace como respuesta es aumentar la ventilación alveolar o el nivel de ventilación alveolar para que más aire fresco llegue a los pulmones. Y eso es lo que se conoce como regulación metabólica de la respiración. ¿Tá? El dióxido de carbono entonces es un analéptico fisiológico, un estímulo o el principal estimulante del centro respiratorio. Fíjense otra cosa interesante. Ese dióxido de carbono disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Tá? Lo habíamos visto hace un rato como efecto Bohr. ¿Eso qué hace? Favorece la extracción de oxígeno de los tejidos a la hemoglobina. O sea, los tejidos le sacan más oxígeno a la hemoglobina. Entonces, por un lado va a llegar más cantidad de sangre con oxígeno, y por otro, los tejidos le pueden extraer más cantidad de oxígeno a la hemoglobina. Entonces, combinando todos estos mecanismos de autorregulación, el mecanismo de Starling, la regulación metabólica de la respiración y el efecto Bohr, nos aseguramos que aumente la presión de oxígeno tisular y obviamente que disminuya también la presión de dióxido de carbono a nivel de los tejidos. Bueno, espero les haya gustado el video, y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Suerte.